Saludos. Le habla el agrimensor Ramón Emilio Moreno Mora, estudiante de Infraestructura de Datos Espaciales con el profesor Gregorio Rosario Mitchell, y esta vez vamos a estar hablando del desarrollo de los datos geoespaciales. En los tiempos de la cartografía tradicional, la recolección y la distribución de la información geográfica solía estar altamente centralizada o controlada por poderosos monopolios gubernamentales. Este patrón se estableció desde el inicio de la historia de la cartografía y duró por siglos. Incluso en épocas recientes fue una necesidad que no tenía competencia debido a los altos costos de ello y la escala a largo plazo de los proyectos cartográficos que con frecuencia se extendían por varias décadas. Los usuarios del sistema de información geográfica tienden a producir sus propios conjuntos de datos, aun cuando ya hayan conjuntos de datos geoespaciales a su disposición, porque pueden no conocer los conjuntos de datos disponibles que se puedan aplicar, que se puedan utilizar en sus aplicaciones apropiadamente, o el difícil acceso a los mismos, o no están acostumbrados a compartir conjuntos de datos con otros sectores u organizaciones, y los conjuntos de datos geoespaciales existentes almacenados en ciertos sistemas de información geográfica tal vez no se exporten con facilidad a otros sistemas. Tenemos dos tipos de datos, son los datos centrales y los datos de referencia, donde los datos centrales son datos fundamentales y críticos para las operaciones y funciones principales de las organizaciones o sistemas. Estos suelen ser transaccionales, que se utilizan en el día a día de las actividades de las organizaciones. Tienen un alto grado de dinamismo. Un ejemplo de este tipo de datos son las transacciones financieras y los inventarios en tiempo real. Los datos de referencia, que son datos estáticos o semiestáticos, no se suelen compartir con frecuencia y son utilizados para validar y contextualizar otros datos. Un ejemplo de este tipo de datos son la lista de estándares de las industrias y los mapas base, entre otros. Los datos centrales son esenciales para las operaciones diarias y suelen ser dinámicos, mientras que los datos de referencia proporcionan un contexto estático o semiestático que se utiliza como punto de referencia para otros datos y procesos. Es importante compartir la información geográfica, ya que mejora la colaboración y coordinación entre instituciones. El intercambio de la información facilita la colaboración entre diferentes organizaciones, departamentos y partes interesadas que trabajan en proyectos que involucran datos espaciales. Eficiencia y reducción de costos. Evita la duplicación de esfuerzo y recursos al permitir que diferentes partes accedan y reutilicen datos ya existentes en lugar de tener que recopilarlo nuevamente. Nos facilitan la respuesta en caso de una emergencia, eso es mucho más rápido. La innovación y el desarrollo. Compartir este tipo de datos compartir los datos geográficos fomenta la innovación al permitir que una amplia gama de usuarios acceda a la información que puede utilizarse para desarrollar nuevas aplicaciones, servicios y soluciones. Se hace necesario un marco de referencia
porque las iniciativas del marco de referencia mejorarían en gran medida esta situación al aprovechar los esfuerzos individuales de los datos geográficos para que el gobierno, comercio y los colaboradores no gubernamentales puedan intercambiar los datos geográficos a un costo razonable. Así, se proporcionan datos geográficos básicos en una codificación común y que se puedan encontrar con el uso de un catálogo donde cualquiera pueda participar. Los actores principales en el desarrollo de los marcos de datos de referencia, entre ellos podemos citar los usuarios y los productores de datos detallados, tales como son en el servicio público, son los usuarios de datos geográficos limitados a escalas pequeñas, como redes de calles, áreas estadísticas y unidades administrativas. Productores de datos que crean datos detallados como protocolo de servicios. Productores de datos que trabajan temas limitados a baja resolución y escala pequeña para áreas grandes. Proveedores de productos que ofrecen software, hardware y sistemas relacionados. Y proveedores de servicios que brindan desarrollo de sistemas y de bases de datos, apoyo a operaciones y servicios de consulta. Entre las capas del marco de referencia nacional se suelen proponer las siguientes, como son información catastral, control geodésico, nombre de rasgos geodésicos, ortoimágenes, elevaciones, transporte, hidrografía, es decir, las redes de agua superficial y unidades gubernamentales. La transición de los sistemas de información geográfica a la infraestructura de datos espaciales implica un cambio fundamental en la forma en que se gestiona y se comparten los datos geoespaciales. Algunas de las características esenciales de esta transición son la interoperabilidad, acceso abierto y compartido, arquitectura distribuida, metadatos y catálogo de datos, servicio de datos espaciales, gobernanza y colaboración. La transición de los sistemas de información geográfica a las IDE implica un cambio hacia un enfoque más colaborativo, interoperable y centrado en el usuario para la gestión y compartición de los datos geoespaciales. En la República Dominicana, el intercambio de información, está regulado por diversas leyes y regulaciones que abarcan diferentes áreas, incluyendo la protección de datos, de transparencia gubernamental, la protección de datos, la transparencia gubernamental y la seguridad nacional. Si bien no existe un marco legal específico y exhaustivo para el intercambio de información en todos los ámbitos, hay varias leyes y regulaciones relevantes que afectan el intercambio de datos en el país. Aquí mencionamos la más importante, como son la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales, Ley General de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Propiedad Intelectual. En cuanto a si esta ley incluye específicamente la información geográfica, la respuesta es sí, en el sentido de que la información geográfica que esté en posesión de las instituciones gubernamentales está sujeta a las disposiciones de esta ley. Esto significa que los ciudadanos tienen derecho a solicitar y acceder a los datos geográficos y cartográficos que estén bajo el control del gobierno, siempre y cuando no estén sujetos a excepciones legales a situaciones legales específicas contempladas en esta ley.
Los organismos responsables del desarrollo y creación de las IDES en la República Dominicana son el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el INAPA, Oficina Nacional de Estadística, la ONE, el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, es el IGN, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y las instituciones académicas y centros de investigación que desarrollan ese tipo de información. Estos organismos desempeñan roles complementarios en la recopilación, gestión, análisis y difusión de datos geoespaciales, así como la promoción del uso de la información geográfica en diferentes sectores y ámbitos de la sociedad dominicana. Su colaboración es fundamental para el desarrollo efectivo de las infraestructuras de datos espaciales en el país. Esto podemos decir que si la colaboración de las instituciones antes mencionadas y el aporte de los usuarios que crean su propia base de datos, sería un tanto cuesta arriba el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales y se haría prácticamente imposible el desarrollo de estos. Muchas gracias.